Además, y en el entendido de que vienen algunos senadores en camino, vamos a dar inicio a estos foros vespertinos del día 10 de octubre del año en curso. Muy buenas tardes, señoras y señores legisladores que hoy nos hacen el favor de acompañarnos. Les agradecemos su asistencia a esta sesión vespertina de los foros de consulta en materia energética y del cual me permito explicar la forma en la que se desarrollará la mecánica de los trabajos de esta tarde. Harán uso de la palabra nuestros invitados hasta por 20 minutos cada uno de ellos, y concluidas todas y cada una de sus intervenciones, un legislador de cada partido político, en orden ascendente, formularía preguntas a nuestros invitados, cada uno hasta por 5 minutos. Al término de ese bloque de intervenciones, nuestros invitados tendrán hasta 5 minutos para responder con la tolerancia del tiempo de la mesa, en conjunto todas las preguntas de nuestros compañeros legisladores. Nos acompañan el día de hoy las siguientes personalidades: el ingeniero Luis Zárate, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción; el contador público Pablo González Córdoba, presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, AMEGAS; el licenciado Gabriel Serdio, director corporativo de desarrollo de negocios de General Electric México; y el ingeniero Ramón Barrientos Valadez, director ejecutivo de General Electric Power and Water. Sean ustedes muy bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. El Senado de la República les agradece y les reconoce su presencia en estos foros de la reforma energética. Antes de darle el uso de la palabra a don Luis Zárate, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, quiero saludar a un conjunto de compañeros de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción que nos han hecho el honor de acompañar a su presidente, al licenciado Gustavo Arballo Luján, secretario nacional; al ingeniero Eduardo Ramírez Leal, vicepresidente ejecutivo de delegaciones; al ingeniero Jorge Arturo Arbolella Pastrana, presidente de la Delegación Regional de Coatzacoalcos; al ingeniero Tufi Gaber Flores, vicepresidente ejecutivo de Enlace Legislativo; y al ingeniero Raúl López Roldán, asesor de la presidencia. Todos sean muy bienvenidos, amigos de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción. Antes de darle el uso de la palabra también a don Luis Zárate, me permitiré hacer una pequeña y breve reseña biográfica de su persona. Don Luis Zárate es ingeniero civil por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de educación continua en Administración en la Universidad de California en Los Ángeles. Ingresó a Ingenieros Civiles Asociados, ICA, en 1968, participando en diferentes puestos en las áreas de construcción, administración y desarrollo de proyectos, y actualmente se desempeña como vicepresidente ejecutivo de Empresas ICA. Es profesor por oposición en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en las cátedras de Construcción, Edificación e Integración de Proyectos, donde ha impartido clases desde 1978. Actualmente es presidente de la Comisión Ejecutiva de la Fundación de la Industria de la Construcción, presidente del Consejo Directivo del Instituto Tecnológico de la Construcción, del Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción. Es miembro fundador de la Fundación UNAM, Asociación Civil, de la que actualmente es consejero. Actualmente es presidente nacional también de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción por el periodo 2012-2014. Es un gusto y un honor contar con la presencia de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y más aún por su presidente, don Luis Zárate, a quien le concedemos la tribuna hasta por 20 minutos. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, muy buenas tardes, señores senadores. Señora senadora, muchas gracias. Ante todo, agradecer al Senado de la República la gran oportunidad que le brindan a nuestra Cámara de poder plantear en el Senado las posturas de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Nuestra Cámara cuenta con 10,000 afiliados en 43 delegaciones, generando arriba de 5.7 millones de empleos directos y un 30% de ese monto de indirectos. Pero aquí es importante señalar, las empresas que trabajan para el sector de Pemex son
más de 700 ubicadas, aquí podemos ver, ubicadas en la zona del Golfo, en Hidalgo, Oaxaca y Chiapas. Estas 700 empresas generan solamente de empleos directos arriba de 1.2 millones. ¿Qué digo con esto? La importancia del sector y la importancia que para los constructores nacionales implica la reforma energética. Para nosotros nos queda claro, debe haber un consenso en la reforma energética. Hay grandes retos del sector, mejores prácticas en respuesta a los retos y ¿qué esperaremos de esta reforma? Consideramos que definitivamente es inaplazable y es el momento que el país dé el gran brinco a la modernidad y a la competitividad. Por supuesto que se debe conservar la rectoría del Estado, pero tenemos que tener seguridad energética, impulsar el mercado interno siempre bajo una reforma energética verde. Un breve panorama, ¿dónde estamos? Se requieren en los siguientes años 850,000 millones de pesos por año para poder entrar en el contexto mundial. El consumo de productos derivados del petróleo se duplicará en menos de 15 años. Pemex requiere reestructurarse en su administración, operación y modelo corporativo y entrar a las grandes tendencias que están siguiendo las petroleras en el mundo. Modificar el esquema fiscal. Tenemos yacimientos de gran complejidad, por lo cual nos llevará a la incorporación de tecnologías de punta. Revertir la tendencia creciente de importaciones de gas natural, gasolina, diésel y petroquímicos. Volteo y vemos el rubro de electricidad. Debemos establecer el acceso universal a la energía eléctrica, reducir el costo de la misma y que al menos el 35% venga de energías limpias. Mejores prácticas en respuesta a los retos. Implementar mecanismos de particulares, contratos o permisos que permitan expandir y hacer más eficientes las actividades de explotación y extracción de hidrocarburos. Participar en la creación de infraestructura, transformación, refinación, transporte, almacenamiento y distribución de los mismos. Para compartir riesgos, debemos atraer inversiones, contar con la capacidad técnica y operativa, así como los recursos tecnológicos. Y el Estado mexicano deberá de utilizar el mejor formato de asociación que le beneficie a nuestro país. En el tema de electricidad, debemos de abrir el mercado de la generación eléctrica a la inversión privada. ¿Cómo? La convivencia de plantas de CFE bajo el ya establecido contrato de productores independientes de energía y ser más flexibles en las autoabastecedoras y generadores privados. Y queda claro para la industria de la construcción que se debe reservar a la nación en forma exclusiva el control operativo y el dominio sobre la red nacional de transmisión y distribución, así como la energía nuclear. Esto va a permitir opciones de suministro competitivas, dando paso a esquemas de venta libre y directa de electricidad entre privados. ¿Qué espera el sector de la construcción? Una reforma de fondo, lograr tasas de restitución de reservas probadas de petróleo y gas superiores al 100%, incrementar la producción de petróleo, de gas natural y sus derivados, impulsar la competencia en la generación de energía eléctrica y un marco jurídico que dé certidumbre a la inversión. ¿Qué espera el sector de la reforma? La reforma deberá llevar de la mano un efecto
multiplicador en varios aspectos. Promoverá una importante inversión en la infraestructura del sector. Dará mayores ingresos para, como lo dice la exposición de motivos presentada por el presidente de la República, para invertir en infraestructura de transporte, educación, salud y el cuidado del medio ambiente. Impulsará el crecimiento, palanca fundamental del desarrollo del país, a través de una mejor infraestructura. Es fundamental también, como lo dice la exposición de motivos, impulsar a la ingeniería mexicana. Si tenemos una ingeniería sólida, con futuro, se detonará la construcción de plataformas, ductos, refinerías, proyectos hidroeléctricos y centrales eléctricas, red de distribución y transmisión, entre otras obras prioritarias. Tendrá un importante repunte en la calidad de la currícula de la ingeniería mexicana y de sus centros de formación en todo el país. Y genera algo que es fundamental, señores senadores: incorporación de tecnología de punta y transferencia de tecnología. No puede nuestro país estar recibiendo tecnología obsoleta. No podemos no contar en nuestras universidades, en nuestros centros de producción, tecnología que ya no sirve. ¿Qué pasaría con la expansión industrial? Sin duda va a impulsar el sector manufacturero y dará, lo que es muy importante, detonará 63 actividades económicas que dependen del sector de la construcción: el cemento, el concreto, la varilla, la madera. Todas estas 63 ramas productivas que cuelgan de un metro, de un contrato cuelgan 63 ramas productivas. Va a disminuir la reforma los costos de insumos. Tendremos que accesar al nuevo modelo de asociación empresarial. Y en esto es importante señalar la gran oportunidad que se le presenta a las MIPYMES del sector. Las MIPYMES del sector se han preparado para ser competitivas, pero requieren de oportunidades. Las 700 empresas que trabajan en la región Golfo Petrolera requieren de esta gran oportunidad que hoy se nos presenta. Tendremos, sin duda, más y mejores empleos, directos en el sector energético, indirectos en construcción, ingeniería, proveeduría y compras nacionales, inducidos en la expansión del mercado interno, mayores recursos fiscales e inversión de infraestructura de largo plazo. El sector de la construcción, como uno de los principales empleadores del país, se transformaría de nueva cuenta como una empresa, como una importante fuente de empleos formales. Las energías limpias se deben crear incentivos para adoptar fuentes de energía limpias y amigables con el entorno natural. Estamos sin duda y a favor de la transparencia y rendición de cuentas. Se debe de establecer un sistema sólido de transparencia, rendición de cuentas y de auditoría para el ejercicio público en el sector energía. ¿Cómo se impulsa la cadena productiva del sector? Habrá una mayor integración, generará una política de fomento a las compras de proveedores nacionales, incorporará mayor agregado nacional. Hago un paréntesis: ¿qué pasa en Brasil? ¿Qué dice la ley de contrataciones del sector energía? Obliga a un rango del 30 al 70% de los contratos de contenido nacional, y claramente especifica uno de sus rubros: la incorporación de tecnología de punta. Por eso hoy los ingenieros y las empresas brasileñas están fuera del país, fuera de su país trabajando. Si se abre la industria eléctrica, los constructores podremos ser más competitivos. ¿Por qué? El acero, con una buena tarifa, una tarifa de energía a nivel mundial, competitiva, será más barata la varilla, más barato el acero, más barato el cemento, más barato el aluminio, y eso que nos llevará a ser más
competitivos en nuestros proyectos de construcción. Señores senadores, señora senadora, la Cámara se ha abocado a difundir el documento presentado por el Presidente de la República en todo el país a través de los 10,000 afiliados y las 43 delegaciones. Estamos ciertos que de pasar la reforma, sin duda, además de tener un mejor país, será el primer paso para tener una industria de la construcción nacional fortalecida, competitiva y con futuro. Muchas gracias. Gracias al señor ingeniero don Luis Zárate, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Gracias a sus distinguidos acompañantes. Gracias por estar aquí. Nuestro siguiente expositor es el presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, AMEGAS, contador público Pablo González Córdoba, de quien me permitiré leer una síntesis biográfica. Don Pablo González es contador público y auditor, egresado de la Universidad de Guadalajara, consultor en materia energética, presidente de la Unión de Gasolineros de Jalisco, Colima y Nayarit, Asociación Civil, y presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, Asociación Civil, AMEGAS. La Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, AC, AMEGAS, agrupa a los organismos, asociaciones y uniones de propietarios de estaciones de servicios, grupos empresariales y empresarios independientes para impulsar los auténticos valores del servicio a la comunidad en el suministro de gasolinas y diéseles. Señor contador Pablo González, sea usted bienvenido a este Senado de la República. Tiene el uso de la palabra hasta por 20 minutos. Buenas tardes, señoras y señores legisladores. Buenas tardes a los senadores David Penchina, nuestro amigo, Raúl Gracia y el señor Enrique Burgos. Muchas gracias por la invitación que nos hace a este espacio tan importante en materia de reforma energética, el tema que ocupa y atañe a los empresarios gasolineros de todo el país. A nombre de todos ellos, agradecemos esta oportunidad que venga a reforzar la seguridad energética de México en la distribución y suministro de combustibles, gasolinas y diésel que diariamente entregamos a través de la red de estaciones de servicio. Primeramente, quiero ubicarnos en quiénes somos los gasolineros. Somos 10,540 estaciones de servicio que vendemos diariamente el orden de 187 millones de litros diarios de combustible. Es el 56% de gasolina magna, el 11% de premium y el 33% de producto diésel. Distribuimos este producto y formamos parte del esquema en Pemex en la recaudación del producto del petróleo. Somos los cajeros de Pemex que diariamente recaudamos 2.500 millones de pesos diarios y que en el año representan un ingreso de 840,000 millones de pesos que del petrolífero producto del refinado se entregan diariamente a Pemex Refinación. En este contexto, sí quisiera hacer la ubicación de la cadena productiva, que es la última en la que estamos, en el contexto de las variables que hemos encontrado en las iniciativas que de reforma han presentado el PAN, PRD y sobre todo la del Ejecutivo Federal. Desde la primera gota del aceite hasta la última gota de gasolina, la cadena de exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización forman una cadena importantísima de la que depende el país. Son distintos escenarios. Los enfoques creemos que están mucho en la primera gota del aceite. Ahí la renta petrolera del 95 o el 90% representa un negocio sumamente envidiable. Comparado con la última cadena de distribución, solamente tenemos un margen del 6%. Entre el 95 y el 6% hay un margen de diferencia. Pero sabemos que por la experiencia que hemos vivido y analizado en Centroamérica, en Argentina, en Sudamérica, el interés de las empresas transnacionales ante esta apertura que se da en las iniciativas es de manera horizontal, es decir, vertical.
que ellos van desde la primera extracción de petróleo hasta vender las gasolinas. Entonces, aunque acá ganen menos del 6%, el interés es de mantener una red que vaya desde el aceite, la refinación, tener sus terminales de almacenamiento y tener su red de estaciones de servicio por todo el país. Ante ese escenario, los empresarios gasolineros del país en Amegas hemos analizado 4 variables que es importante que ustedes, señores senadoras y senadores, contemplen antes de emitir su dictamen final de esta reforma propuesta. Hay 4 factores que habrá que considerar, que es el precio competitivo de las gasolinas y el diésel, la calidad y especificación técnica de estos productos, el empleo y su impacto ante la apertura, y finalmente la corrupción y el mercado negro de combustibles que hay en el país. Con el primero, en cuanto al precio, quiero mencionar que actualmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fija los precios, los de 11.91, 12.47 y 12.27 de Magna, Premium y Diesel. Estos combustibles desde el 2008 han sufrido incrementos no por la cuota del IEPS y la inflación, sino una cantidad superior. Pero esto que provoca un malestar en todos los transportistas, en toda la gente a la que llega la gasolina y en la que hoy esperamos ser voceros de la inquietud que captamos diariamente en esta distribución, la gente se queja de los 11 centavos del incremento en la gasolina cada mes. Los industriales han dicho que no requieren energía cara, sino más barata para que haya movilidad del país. El escenario ante la apertura de gasolineras extranjeras como la marca Chevron, Texaco, British Petroleum, ExxonMobil, que estén aquí en Paseo de la Reforma, en el Zócalo y en toda la República, es que el precio de la gasolina se va a disparar arriba de los 20 pesos. ¿Y por qué? Porque el precio de la gasolina que conocemos de 11.91 forma parte importante de un cóctel de impuestos que Pemex no ha descrito perfectamente, pero que comprende el 16% del IVA, el 4% aproximadamente de la cuota del IEPS, los 36 centavos por litro que están desde el año 2008 a la fecha, además de lo que se acumula ahorita con la cuota del impuesto al dióxido de carbono o de carbono, que son 16 centavos más, y a todo ello agregamos los derechos ordinarios de hidrocarburo plasmados en la Ley de Ingresos de la Federación y que corresponden a un orden del 71.5%. Es decir, que quede claro que cuando un mexicano va a cargar gasolina a la estación de servicio, está pagando más del 50% de impuestos. La gente no va a cargar la gasolina, va a contribuir con los impuestos que se manejan en la nación. Entonces, en este contexto, ante la apertura, decíamos el por qué pueden incrementar los precios arriba de los 20 pesos, es porque es un fenómeno que se ha presentado en América Latina y se repite en todos los países. El cóctel de impuestos lo van a tener que pagar las empresas transnacionales. Trae el producto de San Francisco, de propio Nueva York, o en el caso del Golfo, Nueva Orleans, y otros más. Traerlos a México, allá se venden a 13 pesos el litro ahorita. Traerlos a México con transporte y pagar el 20% del IVA y la carga que estamos hablando, porque si la pagamos, esta carga impositiva, todos los mexicanos la van a pagar los extranjeros. Y entonces el precio sería arriba de los 20 pesos. Hoy, en Brasil, la gasolina, y checamos el Nitener, las cuotas de todos los países, es imposible mencionar, pero los más destacados, se vende casi a $2 por litro de gasolina, 25 pesos el litro. Es de los precios más altos que existen en el mundo. En Reino Unido, el precio por litro equivalente a su moneda es de 22 pesos 10 centavos mexicanos. En Alemania es de 22 pesos. En Francia es de 21.70 cada litro. En Francia de 21.01. En Japón de 19.66 pesos por litro, en España 18.71. Si escuchamos que la gente espera en la reforma energética la mejoría de un costo energético de movilidad más barato que lo que hay en el resto del mundo, somos productores naturales, tenemos que tener un precio privilegiado. Y si hay la apertura, los señores van a traer el producto, repito, no nomás de Estados Unidos, hay la Jeep, hay la Total, de Francia, el flete va a implicar que, repito, los precios de México van a ser acordes a este
precio que les acabo de comentar. Y si es así, yo le preguntaría, porque realmente los gasolineros no importamos, somos 10,000. Lo que importa son 25 millones de propietarios de automotores, transportes, camiones, carros de sitio, trailers, que dan la movilidad de bienes y servicios para todo el país. Ellos van a tener que recibir el impacto y si es posible de que paguen el doble de producto en los combustibles, a cómo sería el problema económico por el uso de una energía que está mucho más cara y, repito, cargada de impuestos. Las transnacionales no van a estar exentas del impuesto. Así que a la reflexión de este tema diría yo, ¿qué pasará con los ciudadanos que consumen su gasolina, que esperen un sábado que la gasolina suba 11 centavos, cuando en realidad va a subir 11 pesos? Eso, señores legisladores, los invito para que lo razonemos, se analice. Nosotros haremos propuestas técnicas de algunas soluciones, pero habrá que tomarlas en cuenta antes de la apertura. Posiblemente la apertura, como ocurrió en el TLC de 94, que atropelló a muchos factores productivos de la nación, muchos desaparecieron, los textiles y muchos más. Nosotros consideramos que aquí se trata de la actividad más importante del país, la empresa número 1 de México, que es Petróleos Mexicanos. La franquicia Pemex, con esta distribución que les acabo de decir, somos líderes en toda América Latina en el mercado interno de las gasolinas y diésel. Es una empresa líder, repito, que es diferente el escenario al rezago que trae Pemex en aguas arriba, que es desde la extracción. Entonces, ahí queda la reflexión, señores legisladores, para que ustedes hagan el razonamiento. Otro de los temas a discutir es el empleo y el impacto que tiene con esta reforma energética. Analizados todos los documentos, leímos que cerca de 400,000 empleos se van a generar en el año 2012 con motivo de la reforma energética en las diferentes cadenas de valor o cadenas productivas del petróleo. Bueno, en el caso de hasta el 2008, en 5 años. En el caso de las gasolineras, debemos decirles que el impacto va a ser mucho mayor. Petróleos Mexicanos opera actualmente con 153,000 trabajadores, 120,000 de ellos son sindicalizados. Las estaciones de servicio para distribuir el combustible para los 100 millones de mexicanos, utilizamos y tenemos contratados con la CTM, CROC y demás sindicatos de la República a 400,000 trabajadores que trabajan, laboran 24 horas del día, todos los 365 del año. 400,000 empleos que van a ser, no van a esperar a los 5 años para creación de empleos, sino que van a ser desempleados en 5 minutos. Las empresas transnacionales no necesitan trabajadores, en ningún lugar del mundo necesitan trabajadores, son automatizadas. Es nada más un trabajador en la mañana, uno en la tarde y uno en la noche. Y entonces México tiene un modelo en la entrega del servicio de calidad. Las gasolineras estamos modernizadas, estamos con la más avanzada tecnología y tenemos ese factor de los salarios. Del costo de una operación de una estación de servicio, el 70% es sueldos, impuestos, seguro social y las prestaciones laborales. Bueno, si es la entrada a las transnacionales, habrá que tomar en cuenta de que estos 400,000 van a quedar desempleados porque no vamos a poder competir. Y bueno, ahí habrá el tema de ustedes del proteccionismo o no proteccionismo. Lo que importamos, repito, no somos los 10,000, son los 25 millones de dueños de automóviles los que tendrán una respuesta de este tema. Ahí queda esta inquietud del empleo, el impacto que tiene en la reforma energética y que finalmente ustedes tendrán la palabra de cómo resolver este problema tan grave. Y comparo nada más a lo que pasó con el sindicato electricista el año pasado, que eran 50,000 trabajadores que crearon un conflicto gravísimo, 2,000 trabajadores ahorita que están en la petroquímica de Veracruz, peleando no perder sus fuentes de trabajo. Aquí había que preguntarle quién va a defender a estos 400,000 despachadores de los que dependen entre su esposo y familiares, 2 millones de mexicanos que comen del trabajo de las gasolinas, la empresa número 1 en toda América Latina. Otro de los temas que les decía es la calidad de las especificaciones técnicas de las gasolineras en nuestro país. Lamentablemente, ese rezago que tenemos de que tenemos 6 refinerías, en Estados Unidos hay 160, la última de Cadereyta tiene 30 años, hay un rezago, Pemex está estancado, está muerto hace 30 años. No hay mexicano que no entienda que es necesario construir nuevos poliductos, refinerías, hacer una infraestructura completa, habrá que hacerla.
aquí el planteamiento que hacemos los gasolineros es cómo se va a hacer para que se resuelvan estos cuellos de botella y que se haga una diferenciación en cada cadena de valor que se pueda resolver con el menor impacto negativo en nuestro país. Esa es la propuesta de nosotros. Por eso debemos mencionar la calidad de las gasolinas. En México, en la norma 086 de Semarnat, que tiene ya 7 años y que recientemente se publicó una posibilidad de reforma a la norma, se obligó a Petróleos Mexicanos a que entregara gasolinas limpias. 7 años no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque hay el rezago en las refinerías para producir gasolinas limpias. Yo aplaudo al trabajo que ha realizado Emilio Lozoya en estos días nada más, en el que anunció ya una planta de sulfuradora para quitarle el azufre a las gasolinas, que es un agente cancerígeno que trae la gasolina y que va a producir 83,000 barriles diarios de gasolinas limpias. Bueno, es un avance, o sea, es la idea de que se haga. Nada más que de 83,000 barriles diarios de gasolina limpias, México consume 1,222,000 barriles de gasolinas diarias. O sea, estamos hablando del 7%. Y esta resolución va a ser a 4 años, la modificación que se haga para gasolinas limpias. ¿Qué es lo que pasa con los combustibles mexicanos? Habrá que decir que, a excepción de Monterrey, Guadalajara, México Distrito Federal, hay diésel ultra bajo azufre. Es decir, el que sí cumple con la norma oficial mexicana y la internacional. El resto del país no se cumple. Las gasolinas, habrá que decirlo, mientras que la norma establece que el diésel debe tener 15 partes por millón, está como en 300. Y lo mismo las gasolinas. Las gasolinas en la norma oficial mexicana e internacional, 30 partes por millón de azufre como máximo. En México 300 y hasta 600 partes por millón hemos encontrado en los diagnósticos. ¿Qué pasaría con este fenómeno? Con la apertura y la competición. Shell, Móvil, Texaco, aquí en todas las estaciones de servicio van a vender gasolinas limpias, verdes, sin azufre, de mejor octanaje. Entonces la calidad que tenemos de las gasolinas, entre las que importamos el 40% y producción nacional el 60%, las del 40% son las que van a dominar el mercado. La gente va a hacer cola por más barato, porque habrá liberación de precios, más barato y mejor calidad. Entonces me pregunto, si es la apertura de esta naturaleza, ¿qué vamos a hacer con la producción de las refinerías de nuestro país que dan el 60% de gasolinas y que la gente no va a ir a cargar porque es más cara o de menos calidad? Refiero nada más un parámetro del por qué esto del azufre. En California, estado de la Unión Americana, el que mejor gasolina tiene en el mundo, que les ha costado mucho dinero, tiene 15 partes por millón de sus combustibles. En México, repito, no se dan. Y si hay la competencia, estaríamos hablando de que no podemos hacer competencia si no hay condiciones de igualdad o estar cerca. El problema de Pemex es que no lo puede resolver a corto plazo, va a ser a largo plazo, con inversiones, y ahí es el reto que invito a los señores senadores, senadoras, de que analicen cómo resolver este problema, porque no es fácil de resolverse. Entonces, la apertura, repito, tiene sus riesgos en materia de estos 3 factores. Y digo uno más. En el caso de la corrupción, en el país, el gobierno anterior emitió una disposición administrativa para abrir, a través no de la Constitución, sino con una disposición administrativa, abrir la posibilidad de que extranjeros pusieran refinerías, intervinieran en la venta de gasolina al menudeo. Pero finalmente, ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, la Cámara de Diputados puso una controversia constitucional y se retiró. Pero en el 2011 se presentó otra iniciativa, que es la iniciativa de disposiciones para llevar a cabo la venta de petrolíferos en el país. Y ahí se dijo que cualquier mexicano, ya no el cuello de botella de que seamos 10,000 gasolineros, 100 millones de mexicanos pueden comprar gasolinas y diésel directamente en venta primera mano a Pemex. Pero no se dijo cómo, en qué pipa, en qué depósito. O sea, no hubo normas de protección civil, ni normas de seguridad, ni normas de protección ambiental. Hasta la fecha no se han emitido. Estuvo la reforma 2008, que lo platicamos y me tocó comentarlo hace 5 años en el debate. Estuvo en la modificación del artículo 14 bis de la ley reglamentaria y del artículo 27 constitucional del ramo del petróleo, el compromiso de que se emitieran las normas oficiales mexicanas para determinar la cantidad, la calidad, y que garantizara que esos 200 millones de litros diarios que vende Pemex se haga a través de normas oficiales mexicanas. No se ha hecho, no se ha hecho ninguna.
Sí, falta una normatividad que regule finalmente este tipo de acciones. ¿Qué ha pasado ahorita? Que el mercado de las gasolinas tiene la intervención del crimen organizado, hasta los cárteles se han metido después de la droga, han encontrado ese filón de oro que es la gasolina, y la venta en bidones de 50, de 20 y de 5 litros a 5 pesos el litro, a 8 pesos donde quiera, ya acapara hasta las ciudades a los grandes transportistas del país. Es decir, que hay un desfalco gravísimo. No solamente son los 2,000 perforaciones que se le hacen al tubo de Pemex, sino que incluso hasta las plantas de Pemex sacan el producto sin factura, y esto produce una corrupción que se debe acabar. O sea, no puede haber apertura si no se pone orden interno. Hemos dado quejas, fíjense bien, los gasolineros, 10,000 gasolineros en todos los estados de la República. Hemos hablado con el Ejército, con generales, hemos hablado con la PGR. Vamos a investigar. Desde el Policía Municipal, Estatal, Federal, no somos competentes. Señor, me llevaron dos pipas y las bajaron a mi gasolinera y es robada. Pemex dice, yo no soy autoridad. Entonces, ha habido una impunidad que, analizada por Amigas y solicitada la información al IFAI, encontramos de que todos los que se detienen en la delincuencia, solamente el 3% son consignados, 97% es impunidad. Los exhortamos, señores legisladores, para cambiar y borrar todo el esquema jurídico, en código fiscal, código penal, todo el esquema para que con la más avanzada tecnología se implementen los instrumentos para impedir que se esté saqueando a Pemex. Es una derrama que va por el orden del 10, del 20%, no son los 20,000 millones de pesos que se declaran en Pemex, es una cantidad superior. Las gasolineras vendemos menos porque nuestro competidor ya no es la gasolinera de aquí de la esquina, el competidor es la mafia, son los cárteles. Ese es el competidor de nosotros, lamentablemente. Los invito pues para que lo tomen en cuenta y hacer este marco jurídico, y termino diciéndoles que las gasolineras operamos con la más avanzada tecnología, con la reinstalación de equipos de manera constante, ocupamos los mejores lugares de cada población y hemos invertido en nuestras empresas 30,000 millones de dólares. No los vamos a invertir, ya los tenemos invertidos al servicio de México, que nosotros sí estamos modernizados. Es otro escenario a las relaciones que ya dijimos de hace 30 años. Lo importante aquí destacar es que mientras que las instalaciones de Pemex, unas terminales de almacenamiento, son 78, la última tiene 20 años, se hizo en Guadalajara con el 22 de abril. Entonces hay un rezago que sí hay que superar, pero en el caso del último eslabón, las gasolineras sí estamos modernizadas, sí somos los líderes de toda América Latina. Entonces habrá que darle un tratamiento especial a lo que se va a tratar de levantar al muerto y a lo que estamos ocurriendo con las gasolineras actualmente. Por lo anterior, proponemos que el sector gasolero considera que no es viable la modificación así abierta del 27, la modificación 27, 25, 28 constitucional, por la desincorporación de las áreas estratégicas del Estado en la industria petrolera, en la que se incluye el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización a través de la venta de primera mano de los petrolíferos, gasolinas y diésel, que es urgente y necesario rescatar a Petróleos Mexicanos para actualizar toda su infraestructura, instalaciones, proceso, cadena productiva, aumentar capacidad de almacenamiento con mayor número de terminales, construcción de poliductos, construcción de refinerías, fortalecer Pemex. Para la franquicia Pemex no debe desaparecer, habrá que potenciarla porque es la líder, repito, en todo el mundo latino. Y finalmente que en materia de combustibles se hagan las reformas en las leyes secundarias que permitirán con mayor precisión quirúrgica realizar las reformas necesarias para transformar y a rescatar a Petróleos Mexicanos. Finalmente, señor, les agradezco mucho su atención, esperemos que sirva la aportación de la experiencia que tenemos los gasolineros. Muchas gracias, señores, buenas tardes. Muchas gracias, contador Pablo González, por su asistencia y por su participación. Enseguida haría uso de la palabra, hasta por 20 minutos, el licenciado Gabriel Serdio, director corporativo de desarrollo de negocios de General Electric México. Antes de darle la palabra, procederé a leer una pequeña reseña biográfica de su persona. Gerardo Serdio es licenciado en Economía por el ITAM y cuenta con una maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Chicago. Comenzó su carrera en el sector financiero, ocupando diversos puestos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Chase Manhattan Bank y G Capital.
Cuenta con una amplia experiencia en el sector energético. Fue socio del despacho Mercer Management Consulting, donde encabezó diversos proyectos de consultoría estratégica y de operaciones para Pemex Exploración y Producción y Pemex Refinación. Actualmente, el licenciado Serdio se desempeña como director general corporativo de desarrollo de negocios para General Electric México. Sea usted bienvenido, don Gabriel. Tiene usted la palabra hasta por 20 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Distinguidos senadores, muy buenas tardes a todos los presentes. Antes que nada, nuestro más sincero agradecimiento a nombre de toda la empresa General Electric por la invitación a este importante foro. Entendemos que no hay muchas empresas del sector privado que estén participando y para nosotros es realmente un honor poder estar aquí para compartir nuestra opinión sobre esta importante reforma. La presentación de General Electric está dividida en dos tramos. El primer tramo es acerca del tema de gas y petróleo, la cual estará a cargo de un servidor. El segundo tramo será responsabilidad de mi colega Ramón Barrientos, que estará hablando del sector eléctrico. Entonces, si me permiten, a manera de preámbulo, expondré el papel que juega actualmente el mercado de gas y petróleo GE, para posteriormente describir nuestra perspectiva sobre los factores de éxito clave que distinguen a los diversos marcos institucionales en los cuales nosotros participamos a nivel global. GE es una empresa con presencia mundial, con más de 300,000 empleados, presencia en más de 150 países y participación en 6 segmentos clave de negocios. Hay una parte industrial, una parte financiera. Lo que les vengo a platicar es un poco cómo ha evolucionado esta parte industrial, en la cual la participación del sector energético ha venido creciendo a lo largo del tiempo. Y esto podrá resultar anecdótico, pero más allá de eso creo que es un reflejo de las tendencias a nivel global. Si ustedes ven en esta lámina la participación del sector energético, que como decía es ya más de la mitad de nuestras ventas, pues es algo que refleja una situación interesante, en la cual ustedes tal vez recuerdan a General Electric pues por temas como los focos, ¿no?, o los refrigeradores, las lavadoras. Yo creo que la mayoría de ustedes en sus casas tienen algún artículo de General Electric relacionado con eso. Y si ven en esta gráfica, actualmente es menos del 8% de las ventas de General Electric se basan en ese segmento. ¿Y qué quiere decir esto? Realmente para nosotros, de alguna manera, nuestro pasado es una referencia importante, pero no dicta el futuro. Hay que adaptarse a los cambios tecnológicos, y eso es lo que hemos venido haciendo, y por eso queremos compartir reflexiones con ustedes. Esto ha sido resultado de una estrategia clara por migrar hacia áreas de infraestructura, donde hay proyectos de gran envergadura, y también hacia mercados emergentes con alta demanda, donde la innovación tecnológica es una pieza clave de la propuesta de valor de las empresas. Por lo que respecta al sector de gas y petróleo en General Electric, como ustedes podrán observar, en menos de 10 años se han incrementado por un factor de 18 veces nuestra participación, nuestras ventas. Ha crecido de manera vertiginosa y actualmente operamos ya en más de 100 países con un volumen superior a los 18,000 millones de dólares. Y de nuevo, esto puede sonar anecdótico, pero vamos a llegar a una parte en la cual les queremos explicar cómo la interacción con empresas a nivel global pues nos permite generar reflexiones interesantes sobre el marco institucional que de mayor manera permite interactuar con las empresas en un marco eficiente. Y se enfoca actualmente en segmentos de negocio donde, como yo decía, la parte sustancial es el elevado reto tecnológico. Algunos de los ejemplos que tenemos aquí es, por ejemplo, los sistemas submarinos para producción y procesamiento en aguas profundas, un tema que, como todos sabemos, es crítico para la discusión de la reforma energética. Sistemas también de levantamiento artificial para campos maduros, así como soluciones para campos no convencionales como shale gas, temas de licuefacción de gas natural
y sistemas de cogeneración eficientes y altamente sustentables, como por ejemplo el proyecto de Nuevo Pemex, en el cual General Electric participó de manera muy activa. Las actividades comerciales de General Electric a nivel global en el sector de gas y petróleo se enfocan principalmente en 20 empresas globales, y como ustedes podrán ver, son empresas de todo tipo de naturaleza. Hay empresas que les llaman operadoras internacionales, están las compañías petroleras nacionales, donde por supuesto se encuentra Pemex, con quien llevamos varias décadas operando, y también tenemos trato con compañías independientes. Parte de la relación comercial que tenemos con estas empresas y fiel al ADN de General Electric se basa, como decíamos, en la innovación tecnológica. General Electric tiene 7 centros de investigación a nivel global, incluyendo uno dedicado en gran medida a la industria del gas y petróleo, que es un centro nuevo en Río de Janeiro, y está por inaugurarse un nuevo centro en Oklahoma, dedicado a la investigación de temas de campos no convencionales y tecnologías para dichos campos. Un ejemplo de cómo interactúa General Electric con las empresas operadoras internacionales y nacionales antes mencionadas, y cómo se da eso en un ecosistema muy complejo y de alta evolución, donde de nuevo la tecnología es crítica, es un proyecto que está en Noruega, que se llama Ormen Lange. Y lo saco a colación porque de nuevo es un ejemplo vívido de la necesidad de actuar en un marco institucional que fomente la cooperación tecnológica. En este proyecto, que trata sobre compresión submarina, es un proyecto mucho más de 1000 metros debajo del mar, proyecto de aguas profundas, en donde sustituyendo sistemas de compresión en la superficie, se buscó un sistema en el subsuelo para comprimir y mandar el gas hacia tierra. Los retos tecnológicos que presentó este proyecto requirieron la asociación de 4 empresas operadoras. Y por el lado de los proveedores también nosotros nos aliamos con uno de nuestros principales competidores en el tema de cabezales submarinos. Pero eso solo se da en un ecosistema rico en el cual se ve la cooperación como una necesidad para poder afrontar los riesgos tecnológicos. Y eso pasa en el día a día. Suena muchas veces como un discurso interesante, pero no lo es. Las empresas que estamos en el lado tecnológico lo vivimos todos los días. La interacción de General Electric con los grandes operadores antes mencionados tiene varias dimensiones y va más allá de relaciones simplemente comerciales, y por eso la importancia de este ecosistema. Estas relaciones abarcan diferentes temas como la cooperación tecnológica, programas de investigación, acuerdos de coinversión para el desarrollo de nuevos productos, por ejemplo, el que les mostré en la lámina anterior, programas de capacitación técnica, por ejemplo, General Electric tiene una universidad de gas y petróleo en la cual mandamos a gente de diversas empresas todos los años. Cabe mencionar que mandamos este año una persona de Pemex y fue el mejor de su generación. De toda la generación de todas las empresas, fue el mejor. Lamentablemente era una sola persona. Nos gustaría tener a 10 mexicanos, 15 todos los años en esa universidad, compitiendo por espacios para mejorarse técnicamente. También otra dimensión clave es acuerdos marcos de inversión para el desarrollo de plantas de manufactura, un tema crítico en términos de la generación del empleo, del cual voy a estar hablando más adelante. La experiencia de General Electric haciendo negocios día con estas empresas nos ha arrojado muy interesantes perspectivas respecto a los factores clave de éxito que permiten lograr sus objetivos, ya sea maximizar las ventas o la renta petrolera. Entre los factores de éxito que nosotros vemos en diferentes marcos institucionales en los cuales operamos están los siguientes: la capacidad de comprender e integrarse ágilmente al ecosistema regulatorio, de proveeduría y de negocios, la capacidad de innovar y trabajar con sus proveedores en el desarrollo e incorporación de tecnología, la flexibilidad para diseñar y operar en cadenas de suministro locales y globales,
la capacidad para comprender y compartir de manera efectiva y eficiente los riesgos de diversa índole, la capacidad para atraer capital y financiamiento, para adaptarse rápidamente a los cambios de mercado con eficiencia operativa y, por último, para generar talento en diversas especialidades técnicas y en diversas regiones geográficas. Este tema también crítico, porque vemos las empresas operadoras internacionales cómo rotan a sus ejecutivos y a sus técnicos en las diferentes operaciones que tienen a nivel mundial, porque solo eso les da el nivel de capacitación que les permite seguir creciendo. El éxito de los operadores obedece en parte a características propias o a su estrategia y capacidad operativa, sin duda, pasa en cualquier ramo. Pero en gran medida en General Electric estamos convencidos que está determinado también de manera crítica por el diseño institucional en el que opera. En nuestra experiencia, los diseños institucionales bajo los cuales operan las empresas más exitosas en el mercado de gas y petróleo reconocen que la efectividad energética no es una ecuación estática, ya que la tecnología es la única constante en este sector. Por tanto, la habilidad de diseñar un sistema que permita a los operadores adaptarse a las nuevas condiciones será fundamental para asegurar su futuro. Prueba de la importante dinámica del mercado y cómo ésta se ve afectada por los cambios tecnológicos se observa, por supuesto, en lo que está pasando en el mercado norteamericano, en el shale gas. Pero esto no es un fenómeno único. Estando en el mercado uno se da cuenta de todos los temas que están sucediendo y que vienen hacia adelante, que van a seguir redefiniendo este mercado, para lo cual hay que estar en un marco institucional que permita esos cambios. Por ejemplo, está el desarrollo del mercado de gas natural a escalas cada vez más pequeñas y móviles, un tema en el cual General Electric se está metiendo agresivamente con tecnologías que lo permiten. La masificación del uso del gas para transporte ferroviario, por ejemplo. La explotación petrolera en zonas cada vez más remotas y a mayores profundidades. En este sentido, GE espera una transformación del mercado energético en México bajo un marco institucional flexible que fomente la innovación, el desarrollo tecnológico, colaboración y competencia entre los participantes. En definitiva, estamos convencidos que de ello depende tanto los niveles de actividad como el éxito de las estrategias de exploración y producción, tanto en aguas profundas como en campos marginales en México. Un marco de mayor apertura tiene una trascendencia crítica y palpable en las oportunidades de inversión y generación de empleos, de nuevo, mucho más allá del discurso. Vamos a ver el caso en México. Hoy México tiene aquí, General Electric tiene en México operando 117 años. Solo 3 menos de lo que tiene de existir esta empresa. Tiene ya, la primera planta empezó en 1929 y tiene 18 plantas, 5 centros de servicio, 11,000 empleados mexicanos trabajando, y tal vez algunos de ustedes ya hayan oído o conozcan el centro de ingeniería que tenemos en Querétaro, con 1,500 ingenieros, este año esperando terminar con 1,650, todos ellos mexicanos. Es un orgullo. Sin embargo, si vemos lo que ha pasado en los últimos 15 años respecto a estas estadísticas, es que realmente no ha habido mucho crecimiento en las plantas, ni en el empleo, por lo menos en el caso de nuestra empresa. ¿Por qué? Porque es cada vez, sin duda, más patente que las decisiones que empresas como las nuestras toman en términos de la colocación de sus plantas no tienen nada más que ver con los costos de la mano de obra. Tiene que ver con el acceso a tecnología, pero sobre todo tiene que ver con el acceso a un mercado local cautivo importante que permita el dinamismo y las ventas en ese mismo mercado. No es un tema de exportación basado en una mano de obra barata, va mucho más allá. Y se ve en todas las plantas que está viendo General Electric en diferentes sectores. Son fundamentalmente para satisfacer el mercado local. A manera de ejemplo, en Brasil, General Electric ha abierto 5 plantas relacionadas con el mercado de gas y petróleo. Ha pasado a ser la tercera región más importante del mundo para General Electric. Esto en los últimos 5 o 7 años. Esto ha sido en gran medida gracias a la apertura del sector. Si nosotros queremos algo similar, tenemos que actuar en consecuencia. Pongo aquí un ejemplo de lo que se va a inaugurar a inicios del año que entra, que es el Centro de Tecnología y Conocimiento en Río de Janeiro, especializado en temas de gas y petróleo.
un centro de 24,000 metros cuadrados, una inversión de más de 130 millones de dólares, 400 doctores, en su mayoría dedicados a temas de gas y petróleo. Se ve muy bonita la foto, nos encantaría tener algo similar aquí en el Golfo, me imagino, con doctores mexicanos ayudando a que la industria del gas y petróleo en México siguiera avanzando. Entonces, para concluir, ciertamente una reforma energética que promueva mayor actividad mediante la apertura y competencia en el sector, que tenga una clara política de desarrollo de proveeduría local, sería un catalizador crítico en materia de generación de empleos, tanto manufactureros como de ingeniería con alto valor agregado. De ser así, GE sin duda estará atento y listo para invertir en el desarrollo de México. Cedo la palabra a Ramón Barrientos para hablar del sector eléctrico. Solo antes de darle la palabra a don a don Ramón Barrientos Valadez, leeré brevemente una ficha biográfica, director ejecutivo de General Electric Power and Water, de quien me permitiré, también es director ejecutivo de General Electric en México. Ramón Barrientos Valadez está a cargo de las estrategias de crecimiento y de desarrollo de los negocios del portafolio de energía, cubriendo campos como generación de electricidad por ciclos combinados, energía nuclear, geotérmica y viento, así como uso de eficiente de energía. Inmediatamente antes de su exposición actual en GE, sirvió como director comercial para Latinoamérica en el cuartel general de General Electric Energy en Atlanta, Georgia, atendiendo la totalidad del mercado latinoamericano. El ingeniero Barrientos inició su carrera en 1985 trabajando para las empresas francesas Alstom, en donde ocupó diferentes posiciones relacionadas a la generación de energía eléctrica como ingeniero de diseño de turbinas de vapor, continuando como gerente de proyectos y director comercial para Latinoamérica. Se unió a General Electric en 1996 y desde entonces ha ocupado diferentes posiciones técnico-comerciales hasta su posición actual como director ejecutivo de P&W para el capítulo México de General Electric. Es ingeniero mecánico electricista con especialidad en energética por el Instituto Politécnico Nacional, con especialización en termodinámica por la Universidad de Hamburgo en Alemania. Señor ingeniero, tiene usted la palabra, sea usted bienvenido. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores senadores y senadoras. Antes que nada, quiero empezar por decir que desde un punto de vista lo que hemos podido analizar de la reforma, para nosotros se ve positivo la iniciativa del gobierno para una apertura en el sector. Esto, si se permite la participación de más actores, está visto y probado en muchos lados del mundo, que brinda la oportunidad, hablando de la competencia, de atacar un problema crónico. En un ambiente de competitividad se estimula la inversión, se estimula la tecnología y se atrae capital para la inversión local. Hasta ahora, la estrategia seguida por el gobierno ha dado un resultado bastante aceptable, pero quizás también todavía queda espacio para mejoras y para tener una mejor oportunidad en el sector. Esto se logra promoviendo una mejor aplicación tecnológica en las partes, estimulando un ambiente de sana competencia donde todos se beneficien, fundamentalmente los usuarios finales, ante el objetivo de mejorar el servicio y bajar las tarifas que ahora prevalecen. Esto presenta un entorno desafiante, ya que se debe aprovechar la coyuntura histórica sin dejar de considerar los retos financieros, medioambientales, sociales y sociales asociados. Pongamos, por ejemplo, el trabajo hasta ahora realizado por la Comisión Reguladora de Energía, que ha desempeñado definitivamente un papel admirable, fundamental en el cambio. Sin embargo, a nuestro parecer, sería conveniente brindar un fortalecimiento en su autonomía, facultades y alcances que ayudarían positivamente a un nuevo ambiente competitivo. Es absolutamente indispensable promover la sustentabilidad energética, permitiendo
una mayor y mejor inversión en el desarrollo tecnológico y la adopción de diferentes fuentes de energía limpia. Hasta ahora hemos notado desastres muy lamentables que pudieran haber sido, si no evitados, al menos disminuidos en su impacto. Por ejemplo, desarrollando proyectos de nuevas presas, hubo problemas sociales, hubo muchas opiniones, pero el resultado lo tenemos. La energía limpia definitivamente es una aspiración inaplazable, tenemos que entrarle, tenemos que desarrollar un poco más, estimular la inversión en este rubro. Si bien se han hecho muchos esfuerzos, hay bastante espacio todavía. Si en esto implica tener una reorganización de la industria eléctrica, se podrá aspirar a garantizar tarifas competitivas para los usuarios, tanto residenciales como empresariales e industriales. Mis compañeros antes han mencionado esto como una legítima aspiración. Todos somos usuarios, todos queremos mejor servicio, todos queremos mejores tarifas. ¿Cómo logramos esto? Si no tenemos competencia, si no nos abocamos a atacar el problema de fondo. En ese sentido, en nuestra opinión humilde, quizás sería necesaria la creación de una unidad de despacho que fuera independiente, que fuera autónoma y que mantuviera una posición neutral, siempre buscando la mejor competitividad desde todos los ángulos posibles: la ubicación de una planta de generación, su eficiencia, la tecnología, la capacidad instalada y, claro, el precio, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos peleando. Nuestro país ha venido librando una lucha épica por lograr la independencia energética y el alcance con justicia de cobertura en servicio eléctrico que la población requiere. Mediante la intervención de Pemex y CFE, se ha alcanzado un nivel sin precedentes en esta cobertura del servicio. Sin embargo, no tenemos la cobertura universal, el 100%. Podemos generar proyectos de energía distribuida en localidades remotas. Hay gente, y a mí me da pena, pero lo he visto, que no ha probado una paleta, no conocen un helado en su mano porque no hay electricidad en su población. Y estamos en el siglo XXI. En este sentido, el POICE, que es un programa magnífico y que se ha venido respetando cuasi religiosamente, prevé un crecimiento a largo plazo muy respetable, en donde se habla en los últimos años de la instalación promedio de 3.520 megawatts mediante el uso de tecnologías eólicas. Se tiene planeado 350 en geotermia y 20 megawatts con solar. Esto está muy bien. Aún así, quedan aproximadamente 7.000 megawatts solamente hacia el periodo de 2026, que todavía permiten espacio para las así llamadas energías limpias. La apertura en el sector eléctrico enfocado a implementar programas y aplicaciones tecnológicas que ya existen para mejorar la calidad y eficiencia de las redes de distribución, contribuyendo a resolver un problema crónico en lo referente al control de fallas, distribución adecuada, reducción de robo y facturación clara e indisputable. La verdad, alguna vez quizás muchos han escuchado esto, es una opinión muy personal, pero no hay energía más cara que la que estamos generando en exceso. En otras palabras, lo más barato es no tener que generar, y tenemos un desperdicio muy grande. Tenemos una visión de corto plazo en la red inteligente, en cómo utilizar y eficientizar mejor la electricidad, inclusive en nuestros hogares. Existen tecnologías relacionadas con las redes inteligentes, y estas nos deben de permitir al nivel regulador y al nivel usuario una mejor utilización de la energía. Por darles un dato, solamente entre el 30 y 40% de la electricidad de cada uno de los hogares es un desperdicio. Todos nosotros que vivimos en zonas urbanas disfrutamos y gozamos mucho de los sistemas remotos. Solamente apretamos un botón y cambiamos el canal, o aplaudimos y enciende la lámpara. Pero eso significa un sistema que todo el tiempo está consumiendo, estemos o no estemos en el hogar. Existen hoy día tecnologías que nos permiten desconectar todos esos sistemas que no se están usando para ningún bien
y que podrían ser aprovechados en otro lado. La apertura es una alternativa viable. La transición a plantas con tecnologías renovables de generación. En este tema proponemos la instalación de más y mejores plantas con generación eléctrica utilizando la energía eólica, estimulando también la inversión privada en este rubro y aplicando, entre otras, tecnologías limpias como el viento, que ya mencioné, pero también el solar. México goza de una de las zonas privilegiadas por la naturaleza en cuanto a la insolación. En este sentido, creo que ha llegado el momento de lanzar proyectos a una escala razonable que superen los 5 megawatts, porque la tecnología existe, porque lo merecemos y porque sería una de las soluciones a nuestras comunidades lejanas. Finalmente, estimular de manera seria la implementación de nuevos sistemas de generación a ciclo combinado con objetivos agresivos de mejora en la eficiencia térmica y participación privada con exigencias de calidad y capacitación de personal. Proponemos que se haga un estudio decidido, expedito y contundente con el objetivo de implementar en estos primeros años del gobierno actual el lanzamiento de la construcción de plantas de generación como las mencionadas, con participación de más actores, estimulando la competitividad, liberalizando fondos gubernamentales para atención de otras prioridades. La toma de una decisión como la mencionada conlleva muchísimos beneficios y contribuciones a la sociedad como un todo, pero también el desarrollo tecnológico del país. Necesariamente detonará la participación de todos los centros educativos del país y la correspondiente implementación de creación de más y mejor capacidad humana en las áreas técnicas y científicas. Atraerá y acercará más y mejor inversión de capital en el país, ya que un desarrollo como el que se propone necesariamente implica la participación de una innumerable cantidad de industrias medianas y pequeñas, así como de todos aquellos que formamos parte de la sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Ramón Barrientos Valadez. Ahora pasaremos en la mecánica descrita al inicio de esta sesión a la participación de las y los legisladores. En primer lugar, hasta por 5 minutos le concedo el uso de la palabra al senador Pablo Escudero del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias, señor presidente. Les damos la bienvenida al ingeniero Zárate, al contador público González Córdoba, al licenciado Gabriel Serdio y al ingeniero Ramón Barrientos. Para nosotros es un honor que estén en el Senado de la República, que estén compartiendo con nosotros las diferentes visiones que tienen. De verdad que nosotros lo valoramos, lo apreciamos y lo más importante, lo tomamos en cuenta para la hora de legislar, porque si no, pues no tendría sentido esto. Y después de una serie de reflexiones que hemos hecho en el Senado de la República en estos foros, y después de revisar lo que está sucediendo en el mundo, pues hemos llegado a la conclusión de que nuestro sistema energético y nuestra normatividad es incompatible con el resto del mundo. Es incompatible con la demanda mundial. Es incompatible con la eficacia y es incompatible con la competencia. Y yo diría que el tema de la competencia nos preocupa porque, contador, sí estamos pensando en abrir el sector. Queremos que compitan, queremos que las gasolinerías compitan y también queremos ayudarlos. Este país, México, tiene todo para salir a competir. ¿Por qué no? Tenemos que abrir el sector. Eso nos va a empujar a competir y, por supuesto, hay que ir cuidando al sector, hay que platicar con ellos, hay que ver qué les preocupa, hay que ver qué nuevos empleos se van a generar, en dónde se pueden acomodar, hay que ver qué es lo que está pasando en las otras partes del mundo, pero sí, competencia, competencia, competencia. Aquí nos hablaba el ingeniero Zárate también de temas muy importantes de tecnología
de la transferencia de la tecnología y de la incorporación de la nueva tecnología, que sin duda es indispensable. Si México, si este país no decide ir a esta gran reforma constitucional, no hay manera de hacer otra cosa, el mundo se va a reindustrializar sin nosotros. El mundo no nos va a esperar, no va a esperar a que nos pongamos de acuerdo, eso no va a pasar. Y en el tema de la infraestructura, ingeniero Zárate, bueno, pues hay que ver, yo en estos foros siempre he hecho la comparación con Estados Unidos, ¿no? Yo creo que hay que compararnos con nuestros vecinos, con los grandes y no con los pequeños. Y hay que ver qué es lo que está sucediendo, cómo está influyendo la infraestructura y cómo va a influir más la infraestructura en nuestros vecinos. Actualmente se trasladan los productos en tren y esto tiene un alto costo. Han estado desarrollando infraestructura y los ductos para poder mover todo este material que se está produciendo. Y tenemos Eagle Ford, West Texas, que ya se conectaron con Corpus Christi por medio de ductos y que están llegando ya a Houston en la actualidad. También ya se ampliaron algunos de estos que están en operación, que van a permitir trasladar productos de manera rápida a Baker. Están pendientes, eso sí, están pendientes y se está esperando que se tenga el permiso por las autoridades de Estados Unidos para 2015 de un oleoducto que va de Kingston, va a ir a Canadá y si se da la autorización va a trasladar 500,000 barriles diarios de crudo pesado. Con la autorización de ese ducto, esa es la cantidad que se va a trasladar. Hemos seguido también de cerca los otros foros, es un debate medio a distancia del PRD, de los temas que les preocupan. Escuchábamos a Marcelo Ebrard, escuchábamos a Lorenzo Meyer, escuchábamos a don Porfirio, también a nuestros expositores, han hablado de corrupción, y decía Marcelo Ebrard, ¿cómo vamos a abrir el mercado ante estos monstruos del cabildeo, de los poderes fácticos? ¿Qué vamos a hacer con Exxon? ¿Qué vamos a hacer con Shell? Y decía textual Lorenzo Meyer, los monstruos del capital privado y los poderes fácticos. Y es que aquí en el Senado estamos convencidos que la corrupción no se combate cerrando el mercado. La corrupción se combate a la inversa, abriendo el mercado. ¿Y qué es lo que han hecho los otros países? Los otros países no están exentos de la corrupción. Basta con revisar el caso en Francia de Elf, el gran escándalo de Elf, y ver qué es lo que sucedió. ¿Decidieron cerrar el mercado? No, por supuesto que no. Ningún país ha decidido cerrar el mercado por casos de corrupción. Lo que se hace es, se ataca el problema, se combate el problema. Y se están generando instrumentos internacionales justamente para combatirlos. Y Naciones Unidas tiene una convención específica de combate a la corrupción en estos temas. Hay pactos de integridad donde los competidores se están juntando y están firmando antes de las licitaciones estos pactos de integridad. Hay unas llamadas listas negras donde la empresa que se equivoca, que corrompe, queda registrada en estas listas negras. Es decir, se están buscando en el mundo los mecanismos para combatir la corrupción. Esa no podría ser una razón para cerrar el mercado y para no salir a competir. También quisiera oír su opinión, el que quiera contestar. Decía don Porfirio Muñoz Ledo, es que si vamos a esta reforma, dejaremos de ser independientes. ¿De verdad alguien cree que en el sector energético somos independientes? ¿Podemos ser independientes importando el 33% del gas natural? ¿Podemos ser independientes importando el 50% de las gasolinas? ¿Podemos ser independientes importando el 66% de la petroquímica? Por favor, es verdaderamente absurdo. Por supuesto que no coincidimos. Y respecto a la creación de empleos, contador, regreso a lo que ha pasado en Estados Unidos. Y en Estados Unidos los beneficios del sector energético ha sido la creación de 9 millones de empleos. Ahora hay que decirlo, la mayoría de estos empleos no sacan
una gota de petróleo, ni están en el tema de energía. Son empresas indirectas que están dando los servicios. Y en los últimos años, cuando Estados Unidos ha estado en estas recesiones, en estas dificultades, donde se están cerrando las plantas, las industrias, hay casos muy notables en Dakota del Norte, en Ohio, en Texas y en Pensilvania, donde han creado más de 1 millón de empleos. En eso es lo que estamos pensando nosotros, en abrir el sector y en crear muchos empleos. La proyección que tiene Estados Unidos para el 2020 es crear 4 millones de empleos adicionales. Es invertir de manera directa 130,000 millones de dólares y de manera indirecta 208,000 millones de dólares. De esas son las proyecciones que tiene. Es decir, si hiciéramos un promedio estaríamos hablando de 30,000 millones de dólares por año aproximadamente. Esto equivale al 2.5 de inversión extranjera que entró a México solo en 2012. Las palabras de esta gran reforma son certeza jurídica y competencia. Hacia eso queremos ir, hacia eso estamos convencidos de que tenemos que ir, y agradezco nuevamente la intervención de todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Ahora, por el Partido Acción Nacional, le concedo el uso de la palabra al señor senador Jorge Lavalle, integrante de la Comisión de Energía y senador por Campeche. Gracias, presidente. Con su permiso. Bienvenidos, es un honor tenerlos por aquí en el Senado de la República. Y bueno, como bien comentaba hace un momento el senador Escudero, la clave de esta reforma, y no nos cansaremos de decirlo, es generar confianza, es generar certidumbre jurídica de todos y cada uno de los involucrados en el sector energético, que para empezar somos todos los mexicanos, pero también los que participan de manera directa en la transformación, en la extracción y en todo el proceso energético que tenemos en nuestro país. El ingeniero Luis Zárate, pues totalmente coincidente, creo que el documento que nos entrega pues es muy afín con lo que estamos proponiendo, particularmente en la propuesta del Partido Acción Nacional, que busca no solamente el ser más competitivos, el buscar realmente una reforma que nos permita maximizar la renta petrolera, aprovechar el potencial energético que tenemos en este país para beneficio de todos los mexicanos, y buscar además, a través de las diferentes herramientas que tenemos que dar al generar y al contemplar esta certeza jurídica, lograr nuestra seguridad energética para ser realmente soberanos, que bueno, es un tema ahí también que a veces los discursos pues no tienen lógica con lo que realmente vivimos hoy. Y ahí viene mi siguiente comentario con nuestro integrante del sector gasolinero, porque hay que hacer varias precisiones aquí. A ver, los precios de las gasolinas, y de hecho hoy por primera vez en muchos años, pues es prácticamente el mismo, es prácticamente a la par el que tenemos en Estados Unidos y tenemos en México. Por lo tanto, pues sería erróneo pensar que de abrir el sector de la competencia nos pudiéramos ir a precios de 20 pesos. Eso creo que es una precisión importante que tenemos que hacer. De hecho, de entrada, pues hoy por hoy importamos la mitad de las gasolinas que consumimos en este país. Entonces, pues también pensar que van a ser gasolinas muy diferentes tampoco. Yo creo que aquí, más allá de tener temor a la competencia, tenemos que abrirnos a mejorar nuestros servicios para que finalmente los consumidores mexicanos tengan acceso a gasolinas de mejor calidad, pero sobre todo a buenos precios, y aquí que sea realmente el servicio que le demos a los ciudadanos el que haga la diferencia, y eso genera una competencia que beneficie precisamente a todos los usuarios. Y por otra parte, yo creo que lo que requerimos, si hoy estamos importando la mitad de nuestras gasolinas, necesitamos invertir en el sector para que aquí se generen los empleos, para que aquí refinemos la gasolina, para que en este país probablemente tengamos la captación de esas inversiones, podamos ser más eficientes y realmente podamos tener las condiciones y la derrama económica que este sector y el potencial que tiene nuestro país, pues realmente se quede en México a través del valor agregado que nos ofrece la transformación de los hidrocarburos. Con General Electric estoy totalmente de acuerdo. De hecho, en la propuesta de fondo soberano que tiene el Partido Acción Nacional, uno de los 3 o 4, más bien 5 etiquetas que le damos a este fondo, entre ellos está la parte de ciencia y tecnología. Creo que al ser un país con un enorme potencial energético, pues es un tanto incoherente el que no seamos
no tengamos propiedad también sobre desarrollar nuestra propia tecnología, desarrollar la industria del conocimiento en ese sector, cosa que sí teníamos hace muchos años a través del Instituto Mexicano del Petróleo y se ha ido desarticulando este enorme instituto que además los mexicanos tenemos muchísimo potencial y tenemos que explotar y que seguir desarrollando. Por ello, uno de los objetivos que tiene el Fondo Soberano es contribuir para lograr ese incremento que la misma OCDE nos ha marcado en ciencia y tecnología, que hoy por hoy apenas en nuestro presupuesto de egresos de la Federación alcanza poco menos de un 0.4% y deberíamos de llegar a por lo menos un 1%, y creo que este Fondo Soberano nos va a ayudar particularmente a desarrollar la industria del conocimiento en lo que es el sector energético. Entonces, pues nada más conocer su opinión sobre esta iniciativa que hemos presentado. Sobre el tema de energías limpias, pues creo que esto es algo que somos muy coincidentes, prácticamente las tres propuestas que se han presentado aquí en el Senado de la República, de los tres grupos parlamentarios. Pero aquí el tema y el planteamiento que les hacemos es, pues no caigamos en errores que se han cometido en el pasado. Y más que en errores, en tentaciones, les diría yo. Hace 75 años, más bien hablemos del siglo pasado, pues con la tecnología que teníamos a mano, pues caímos en la tentación del petróleo. Y todo lo petrolizamos. Y pues de hecho ya hay expertos que nos han venido a decir, y creo que tienen toda la razón, que pues quemar petróleo es como hacer fogatas con billetes de $100 para comer salchichas, ¿no? Entonces, creo que es un ejemplo muy claro. Tenemos que darle valor a nuestros hidrocarburos y aprovechar y maximizar estos hidrocarburos para beneficio de todas y todos los mexicanos, y tenemos que manejar un proceso de transición o de transformación. No podemos caer ahora en la tentación del gas. Si bien el gas es uno de las enormes oportunidades que tenemos en este momento, que nos van a ayudar pues a ser mucho más competitivos, a bajar los costos de la energía eléctrica, a garantizar la seguridad energética de las futuras generaciones, no podemos caer tampoco en la tentación del gas. Tenemos que ver el gas pensando con una visión a largo plazo como un elemento de transición hacia las energías renovables, hacia las energías limpias, como lo decía usted. Si bien el gas pues es una energía o un hidrocarburo mucho menos contaminante, extremadamente menos contaminante, también es no renovable. Entonces tenemos que ir midiendo, ir pensando con una visión a muy largo plazo para que las generaciones del futuro no solamente cuenten con seguridad energética, sino cuenten con las inversiones hoy para contar con las energías limpias y renovables en el futuro. Y por último, también su opinión sobre el tema que estamos viendo hoy con el impuesto al carbón. Si bien el impuesto al carbón pues pudiera interpretarse como un incentivo para las energías limpias, pues si no ofrecemos otra alternativa, pues lo único que vamos a hacer es incrementar el costo. El impuesto al carbón puede ser o puede sonar como una buena alternativa para las energías renovables, pero si tenemos ya la alternativa del gas, por ejemplo. Pero para poder tener la alternativa del gas se tienen que hacer todas las inversiones, y eso lo vamos a ver en algunos años de aprobarse esta reforma. Pero estamos hablando de 5, 7 o hasta 10 años. Entonces tendríamos que empezar a hablar de un impuesto al carbón que además tiene que estar directamente relacionado y etiquetado para la promoción e incentivo a las energías renovables. Si no, es un impuesto netamente recaudatorio. Y también me gustaría escuchar su opinión al respecto. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, señor senador Lavalle. Y finalmente le concedo el uso de la palabra hasta por 5 minutos y le damos la bienvenida a la diputada federal Iracema González del Partido Revolucionario Institucional. Muy buenas tardes. Nuevamente es un honor compartir con ingenieros, con colegas. Gracias a los medios de comunicación, sobre todo reconozco el trabajo del senador David Penchina y del presidente de la Comisión de Energía, Marco Bernal, por seguir trabajando en estos foros que de manera institucional se lleven a cabo en el Poder Legislativo, donde se van a tomar las decisiones. Y lamento el descuido de algunos partidos de izquierda que no quieren oír discursos. A lo mejor les hubiera agradado una ponencia en particular de aquí, pero seguimos habiendo aquí socialdemócratas también. Y en ese sentido, les agradezco a cada uno de ustedes su intervención
y sobre todo porque entendemos que ustedes son los que padecen la legislación, que necesitan adaptarse y evolucionar, que ustedes como expertos nos pueden ayudar a los legisladores a tomar mejores decisiones. Me gustó cuando Luis Fernando hablaba acerca de impulsar a la ingeniería mexicana. Hay un dato interesante, que en Pemex tenemos nada más el 10% de nuestro personal con preparación de ingeniería, solamente el 1% con preparación de doctorado. Entonces, en definitiva, comparto que el impulsar la reforma energética va a añadir al sector la tecnología que nos está haciendo falta. En repetidas ocasiones yo veo a la reforma energética no solamente como un cambio en la Constitución, sino como evitar el aislamiento de la ciencia, evitar el aislamiento del sector con todos los descubrimientos y conocimientos que se han generado a lo largo del planeta. En particular, yo le preguntaría a don Luis Fernando qué otros beneficios se podrían esperar respecto al costo de otros insumos de la industria de la construcción, por ejemplo, como el cemento, que utiliza productos obtenidos de la refinación para su elaboración. Ustedes son un sector que vemos que son los que han tenido un mayor potencial de crecimiento y que nos gustaría tener mucha claridad en qué tantos rubros impacta esta reforma energética. ¿Considera usted que alguna de las empresas agrupadas en esta Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción estarían interesadas en participar de manera directa en el sector energético? También nos gustaría conocer de manera muy puntual estas empresas. Por otro lado, le preguntaría a don Juan Pablo González, aquí estamos hablando de competencia, estamos hablando de querer ser mejores, estamos hablando de querer tener una mayor oferta de energéticos. De eso se trata la reforma energética. Entonces, me parece no haber entendido que, o quizás entendí muy bien, que a lo que le tenemos miedo es a la competencia, que a lo que le tenemos miedo es a un precio que en realidad, si lo pensamos bien, no es el real. Estamos hablando de qué tamaño debería ser el subsidio a las gasolinas. Entonces, me gustaría que replanteara lo que nos comentaba, porque aquí nuestro trabajo, el de cada uno de los legisladores, es cuidar a los ciudadanos y cuidar al consumidor final. ¿En qué proyectos entonces consideraría usted, una vez haciendo esta reflexión, podría sumarse a la industria gasolinera, pero sumarse a favor del consumidor final, a favor del ciudadano? Entiendo también por ahí que decía acerca de las normas que no se cumplían por la falta de limpieza en las gasolinas. Sin embargo, ahí reitero, la reforma energética se trata de cómo nos hacemos llegar los mejores procesos, las mejores técnicas, las mejores herramientas para que estas cosas no sucedan. Al no reformar nuestra Constitución, también nos estamos limitando el conocimiento y también nos estamos limitando la tecnología existente. Por otro lado, a Gabriel, ahora que escuchaba lo que decía, usted hablaba específicamente de cooperación tecnológica. Creo que a eso se refiere la reforma energética. ¿Cómo le hacemos a nivel mundial para esta cooperación tecnológica? Que todos los descubrimientos que se estén haciendo en ciencia petroquímica, en ciencia química, en electricidad, ¿cómo los podemos llevar a cabo en nuestro país de una mejor manera para ser más eficientes? Me gustaría que me platicara cómo sufre GE, por ejemplo, con las interrupciones del servicio eléctrico, ¿no? Me imagino que tienen un buen incremento de costos, por ejemplo, en el gasto de plantas o de UPS, simplemente por esta interrupción a veces de la la electricidad, que evidentemente no tenemos la oferta suficiente.
La tecnología, decías, debe ser una constante para adaptarnos. ¿Y en dónde crees que GE verdaderamente podría invertir en México en un escenario de verdadera competencia global? Y por otro lado, comentaba usted algunas experiencias en este tipo de industria en otros países. Quizás me gustaría que fuera un poco más puntual en experiencias quizás como en Corea, ¿no? Me imagino que ellos invierten alrededor del 4% del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. Eso valdría la pena mencionar. Y bueno, al final de todo, dejarles varias reflexiones con respecto a cómo lo planteó el ingeniero Ramón, acerca de que buscamos finalmente la independencia energética. Buscamos finalmente la transición a la mayor cantidad de energías renovables. Buscamos cómo poder lograr que todos los conocimientos que se creen en el planeta se puedan utilizar para ser más eficientes. Sin una reforma constitucional, yo no veo cómo. Porque no podríamos utilizar la energía, por ejemplo, hablaba yo de la geotérmica, hablaba yo la de los rellenos sanitarios, hablaba yo, por ejemplo, la de la eólica, como ustedes lo mencionaban. En fin, que dejáramos dos reflexiones. La reforma energética no es la reforma energética en sí misma, es la revolución energética mundial. El modo de vida de los seres humanos se está transformando. De eso se trata. Es un cambio de vida. Es un cambio de cómo percibimos hoy la producción, los insumos y nuestra manera de vivir. En fin, muchas gracias. Les reitero nuestro compromiso para seguir trabajando en esto. Reitero también el agradecimiento a todos los legisladores aquí presentes y a los medios de comunicación que difundan que se están haciendo estos foros de manera institucional y que compartimos una sola preocupación, que es que a los ciudadanos y a los consumidores finales nos vaya mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Para los comentarios finales de nuestros señores invitados, en primer lugar le concedo el uso de la palabra a don Luis Zárate, por parte de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Gracias. Con su permiso, señor presidente. Bueno, coincido con el senador Escudero. No podemos hablar de un gasoducto, los Ramones, y todos le aplaudimos. Cuando debemos tener una verdadera red de acueductos que cruzara que cruzara el país a lo largo y a lo ancho. No hay dinero en las arcas de la nación para seguir manteniendo las carreteras por el tránsito de las pipas, además con alta inseguridad. Por supuesto, no hablemos de un gasoducto, no hablemos que los Ramones es el gran gasoducto. ¿Cuántos Ramones necesita el país? Creo que muchos. El senador Lavalle tocó un tema que lastima mucho a los ingenieros, cómo el IMP se ha hecho chiquito, cómo el IMP, que por muchos años fue el orgullo, donde hubo grandes ingenieros petroleros que diseñaban las refinerías y exportábamos servicios a otros países, ahora se ha convertido en una oficina de archivo. Nos duele a los ingenieros que tenemos nuestro orgullo. ¿Por qué no tener ingenieros petroleros como los tenemos en la rama hidráulica? Por una razón, se les dio oportunidad a los jóvenes de desarrollar la especialidad hidráulica, porque somos grandes constructores de puentes, porque tenemos el Instituto de Ingeniería que se ha dedicado precisamente a capacitar a los jóvenes. No podemos seguir con tecnologías obsoletas. Es lo que nos queda, es lo que tiene el IMP. Necesitamos, diputada, traer tecnologías de punta. ¿Qué hicieron los chinos?
La primera hidroeléctrica, nomás mirando. La segunda gran hidroeléctrica, 50% los chinos y 50% los extranjeros. La tercera hidroeléctrica, y hablamos de hidroeléctricas, 100% los chinos. Es lo que debe aspirar el país. Ahora, los mexicanos sabemos ser buenos socios. Omití en mi presentación decirles que la industria está preparada para saber hacer consorcios. Bienvenidos los que traigan tecnología, bienvenidos los que trabajen en una forma equitativa. ¿Por qué allí tiene 106 años? Porque sabe compartir, porque sabe asociarse, y nosotros sabemos captar y apoyar lo que no tenemos, que es la fabricación, por ejemplo, de turbinas. Ojalá y empezáramos a tener tecnología propia de las turbinas, ¿no? ¿Cómo impacta, diputada, un costo de energía, no digo barato porque suena muy feo, a nivel mundial en los insumos de la construcción? El cemento, el acero, el vidrio, son altamente consumidores de energía. El 70% del costo de una tonelada de cemento es energía. Y si tenemos una energía cara, pues tenemos cemento caro y las obras pues serán caras, ¿no? Entonces, sí debemos de entrar a un marco, no de parches, algo que realmente nos vea y nos enfoque a lo que queremos, un país competitivo, un país moderno, un país que los jóvenes tengan en sus aulas lo mejor que hay en el mundo en temas, que nos ocupa, de la ingeniería petrolera, de la ingeniería la geología, que siempre ha sido muy importante. Por eso, y repito, señores senadores, senadoras, diputada, sí estamos a favor de la reforma energética, porque representa un beneficio para nuestro país y representa la gran oportunidad que tiene la industria. ¿Por qué los brasileños, por qué los españoles tienen tan buenas empresas constructoras? Porque se les dio la oportunidad, porque hubo un marco, una barrera para que la inversión en tecnología, en ingeniería extranjera tuviera pues un marco de control, tuviera una reciprocidad. Por eso crecieron tantos. Hoy por hoy, dentro de las 20 empresas constructoras más grandes del mundo, hay 3 españolas, hay 2 brasileñas, y la mexicana más grande ocupa el lugar 220. Y somos la 13ª economía, como que no, la fórmula no da. Muchas gracias. Nuestra reiterada gratitud y reconocimiento a don Luis Zárate, presidente de la Cámara, a sus señores invitados. Sean ustedes bienvenidos nuevamente aquí al Senado de la República. Gracias por sus conceptos y su participación. También para sus comentarios finales le concedo el uso de la palabra a don Pablo González, de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros. Muchas gracias, senador. Agradezco al senador Pablo Escudero la opinión que tiene de sí escuchar al sector gasolinero del país, de cómo mitigar estos impactos comentados en nuestra propuesta, que no es política ni dogmática, es de sentido social y de sentido empresarial, pero que sí se han tomado estos razonamientos, estos cuestionamientos, porque finalmente corresponde a ustedes, señoras y señores legisladores, el determinar cómo y en dónde se va a reformar a Pemex. La reforma energética es irreversible, es cómo y en dónde, en qué parte se va a hacer para que haya menos daño a la sociedad. Así que agradezco mucho y le debo decir que de las 3 propuestas analizadas, solamente una se refiere a leyes reglamentarias, pero yo creo que faltó un poquito más de mensaje de que brinde seguridad jurídica a los mexicanos, de que no solamente la modificación constitucional del 25, 27 y los otros 3 artículos, 25, 27 y 28, sino también el sentido de hacia dónde, a todos los sectores de la sociedad, industriales, prestadores de servicio,
las leyes reglamentarias van a ir, o sea, no se puede desprender y decir, primero abrimos la llave y después vamos a ver cómo remediamos abajo. Yo creo que se necesita hacer una armonía entre la apertura constitucional y las leyes reglamentarias que le brindan a la sociedad un nuevo marco de seguridad jurídica. Al senador Jorge Lavalle, difiero en el sentido de que los precios van a seguir siendo bajos. En todos los países que ha ocurrido este fenómeno de privatizar y permitir que Shell, Chevron y todas las demás empresas nacionales vendan su producto, el precio está arriba de los 20 pesos al litro. Que nos diga cómo, bueno, yo lo veo difícil, que se diga que están exentos de los derechos de hidrocarburo, que no pagan IVA, que no pagan impuesto al carbón. Las empresas nacionales van a tener que pagar, igual que todos los mexicanos. Y entonces ahí es donde vemos que no vemos que se pueda mitigar el precio de los 20 pesos por litro. Y sintetizo, en este precio de 1 litro de gasolina está el costo del producto, la refinación, el transporte por poliducto, por ducto, transporte por rueda, porcentaje del comercializador del 6%, de la distribución que realiza Pemex, están los impuestos que ya dijimos, IVA, el IEPS, la cuota de carbono y estos derechos ordinarios. De todo ese cóctel, Pemex hace una compresión y le aplica un subsidio, que está en 11.91 por litro. Si los demás extranjeros van a participar, no van a tener ese subsidio. México no va a subsidiar a las transnacionales. Entonces, sí vemos, señor Lavalle, el senador Jorge Lavalle, que esto del precio no es nada más considerar que no va a pasar. Va a pasar, porque ha pasado en todo, solamente que se deroguen los impuestos o se dé un trato preferencial. Totalmente de acuerdo con usted en que sí, y por eso apoyamos la reforma energética, se deben construir las refinerías, que hay 6 y se necesita. Ya vimos sobre una que se autorizó en 2008, se hizo una muralla que parecía la muralla china y solamente se hizo la barda perimetral. Como que hay un pacto no escrito de decir en México no se hacen refinerías. Habrá que construir 3 o 4 para que seamos autosuficientes, como ahorita que no exportamos mucho crudo, pero estamos procesando más petróleo en México y hemos superado las tasas de crecimiento en refinados en nuestro país. Importamos menos porque no mandamos el crudo al extranjero y entonces esto es lo que habrá que enriquecer. Totalmente de acuerdo, y esto genera empleos en una cantidad desorbitante, se debe hacer. Respecto al impuesto al carbono, al dióxido de carbono, que es el nombre correcto, debo decirles, aquí en México, Distrito Federal, la gasolina el premio que tiene un valor en todo el país de 12.47, aquí se ve, aplica 12.48 por un centavo que se aplica hace más de 20 años. Ese centavo se dijo que era para mitigar el impacto ambiental, el ataque a cuestiones ambientales, protección ambiental. Ese centavo en el Distrito Federal se va al gasto corriente, o sea, se pierde en empleados, en barrera, en lo que ustedes quieran. ¿Y qué pasa con la cuota del IEPS que en 2008 se decretó que era una colaboración para los estados y para la federación para la protección ambiental? De esos 36 centavos se iban a dedicar para protección ambiental y fomentar la infraestructura carretera del país. ¿Y qué ha pasado? 25,000 millones de pesos se toman diariamente de las gasolineras del país, entregamos ese producto diario, 25,000 millones de pesos a gasto corriente. O sea, estamos hablando de que si va a incrementarse la cuota de carbón de 16 centavos, como usted cercanamente lo dijo, ¿dónde se va a aplicar? ¿Dónde se va a encajonar? ¿Dónde se va a vigilar por la Federación de que no se desvíe un solo centavo? Aquí estamos hablando de miles y miles de millones de pesos que paga el contribuyente, y cuando le digan que 16 centavos más, ¿por qué no lo va a pagar la petrolera, ni la Shell, ni la van a pagar el público? Y entonces cuando le digan esto, es decir, ¿y a dónde va ese dinero? Es donde se requiere pues una precisión jurídica en todas las leyes que tengan que ver con esta reforma energética. Agradezco mucho también el comentario que hace la diputada Iracema González respecto del precio competitivo. En realidad, diputada, no es tanto el problema de nosotros los gasolineros. Nosotros 10,000 gasolineros, si el precio se va a 30 pesos, ganamos más. Nosotros cobramos el 6% por cada litro vendido. De 11.91, el 6% de la comisión del gasolinero. Si se vende el doble, ganamos el doble. No es problema nosotros. Lo que tratamos de presentar a ustedes es el escenario de que si se aumenta el precio, a los que se va a afectar son a los 25 millones de propietarios. Es una actividad estratégica del Estado que se realiza con 15 millones de cargas de gasolina
en un solo día. 15 millones de clientes, de consumidores van a las gasolineras diariamente y son los que nosotros tenemos el contacto con ellos y vemos que esto del precio competitivo no va a ser tan aceptable en que se diga se ponen 22 pesos o como en Brasil y como en todos lados. Escuché a algunos ponentes en estos debates que muy fácil dicen $2 no es nada, que lo paguen. No por pagar 22 pesos por un litro de gasolina vamos a ser un país de primer mundo. Habrá que primero ver a fondo esto de los impuestos y cuál sería su efecto. Por su atención, muchas gracias. Gracias, don Pablo González. Le reiteramos nuestra gratitud por estar en este foro. Y ahora, para los mismos efectos de cierre de su participación, a don Gabriel Serdio le concedo el uso de la palabra. Señora senadora Iracema González, senador Pablo Escudero y Jorge Lavalle, muchísimas gracias por sus preguntas. Creo que las preguntas van muy relacionadas en un mismo sentido en términos de la tecnología, de lo que estamos haciendo en otras partes del mundo, entonces trataré de contestarlas en un solo bloque. Para empezar, en términos del Fondo Soberano, creo, senador, que es una muy buena idea, definitivamente, sin sinceramente tener los detalles de la propuesta. En términos generales, el comentario que yo podría hacer es que algo que es crítico es que la asignación de esos recursos se haga bajo mecanismos de mercado. O sea, el espíritu de la reforma, a grandes rasgos, es, como lo decían, competencia, competencia, competencia. Y si se hace un fondo, tiene que también seguir parámetros de competencia, porque si se politiza, yo creo que se corre el riesgo de que se financien proyectos equivocados y tengamos elefantes blancos. Entonces, cuando uno mira el proceso bajo el cual, por ejemplo, empresas como General Electric hacen la asignación de presupuestos, que es un presupuesto muy amplio, no recuerdo la cifra, puede estar cercana al 5% de nuestras ventas anuales. Cuando se hace una asignación para proyectos, ya sea para gas o petróleo, turbomaquinaria, proyectos ferrocarrileros, de aviación, lo que sea, siguen parámetros muy estrictos. Hay filtros. Y hay filtros primero de factibilidad tecnológica, pero al final del día el filtro más importante es el filtro de mercado. ¿Tiene potencial o no? Entonces yo lo que he visto es que en esquemas de cooperación en tema de gas y petróleo, General Electric tiene algo que le llamamos las sesiones T por tecnología. Entonces lo que hacemos es nos sentamos con la empresa, el operador de cualquier naturaleza, y traemos ya por lo menos 15 programas de esa naturaleza, y nos ponemos a analizar qué hace uno, qué hace otro en términos de investigación tecnológica. No tanto qué me financia el gobierno, o el Estado a través de un fondo, pero qué está poniendo cada uno. Y sí, hay ciertos lugares donde hay incentivos a través de un fondo, que es crítico y es importante. Pero al final del día la parte principal la tiene que poner la empresa, porque cuando le cuesta, entonces va a poner realmente filtros adecuados. En esas sesiones se evalúan diferentes tecnologías de ambas partes, como proveedor y como cliente. Se ven esquemas de cooperación, se asigna un presupuesto ya que se ve que hay una factibilidad y se establecen tiempos y se ponen a trabajar conjuntamente para llegar a una meta. Es más, me da mucho orgullo decir que ya iniciamos esto con Pemex y con el IMP. Muchas de las cosas que se han dicho el IMP pues son ciertas, pero a mí también me da mucho orgullo decir que la gente que hemos encontrado, y me lo dice, yo no soy ingeniero, a mí me da mucho gusto que nuestros ingenieros que vienen de Niscayuna, Nueva York, en la última reunión parecía chiste, con todo respeto, como chiste Pepito, porque había un chino, un hindú, un noruego, un americano, todos juntos en una mesa, con gente del IMP discutiendo de tecnología, y la verdad, la gente del IMP a la par en términos del conocimiento y en términos de la exigencia. Pero ¿qué pasa? Al final del día es un tema de escala, y un tema de rapidez, de agilidad, de flexibilidad. O sea, y ahí es donde ver la diferencia. Y yo lo he conversado mucho con los colegas que están haciendo esas mismas sesiones en todo el mundo con otros operadores, y le digo, a ver, dime cuál es la diferencia que ves. Y es un tema realmente de agilidad y de tiempos, porque a nosotros nos encantaría, hablando por ejemplo de aguas profundas, espero no tener malas cifras, pero creo que llevamos como 31 pozos de exploración
en aguas profundas a la fecha. A un ritmo deben ser, no sé, 5 o 6 anuales. Mientras que en el Golfo de México, si no estoy mal, deben andar de 80 a 90 al año. Lo que eso implica en términos de escala es crítico, y eso afecta a todo, la investigación, el desarrollo, la manufactura, etcétera. Entonces, cuando nosotros nos dicen, pon una planta en México de General Electric en el sector de gas y petróleo, decimos encantados, pero ¿dónde está el mercado? Yo no puedo producir 3 cabezales. El cabezal es una especie de tapón que va al fondo de 1,000, 1,500, 2,000 metros en el proceso de exploración y de producción. No puedo hacer una fábrica para hacer 3, necesito hacer 30. Entonces, y si me voy a poner a investigar para mejorar, por ejemplo, para lo que son fluidos ultrapesados, pues necesito también tener, si voy a invertir $5 millones y mi contraparte otros 5 para esa investigación, bueno, necesitamos que también haya un mercado que pague esa inversión, no es a fondo perdido. Entonces, a resumidas cuentas, lo que se necesita es generar competencia, que los recursos se asignen de manera transparente, con mecanismos de mercado, y que se dé mayor actividad. Por ahí yo he escuchado que dicen, ¿puede Pemex solo? Pues tal vez sí puede solo en términos de las capacidades de sus ingenieros, pero en términos de ciertas tecnologías no, en términos de capital no, y en términos de tiempos de respuesta. Cuando uno como privado participa en los mecanismos de licitación, ahí es donde te das cuenta realmente por qué los proyectos se atrasan, o sea, no hay la capacidad de respuesta. Entonces, inevitablemente necesitamos más empresas, con más actividad, cooperando más, demandando tecnología, buscando y compitiendo por esa tecnología, cooperando, y nosotros de nuevo estaremos ahí para poner dinero para investigación y desarrollo y para poner nuevas plantas. Muchas gracias. Y por último, nada más permítanme antes de terminar dándole el uso de la palabra al último expositor, el invitarlos el día lunes a las 4:30 de la tarde, en la continuidad de estos foros, con la participación del ingeniero Francisco Barnés de Castro, ex subsecretario de Energía, con el señor David Shields, analista independiente en temas de energía, y don Ernesto Marcos Yacomán, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros, Asociación Civil, AMESPAC. Esa sería la reunión de trabajo el próximo lunes 4:30 de la tarde. Y por último, en esta tarde le concedo el uso de la palabra al ingeniero Ramón Barrientos. Como al parecer soy lo único que queda entre la sesión y algunos que creo que no han comido porque la sesión anterior fue muy larga, voy a ser muy breve. Antes que nada agradeciendo a las opiniones de la licenciada Iracema González, de Jorge Lavalle y de don Pablo Escudero. Voy a hacer simples reflexiones y voy a tratar de contestar algunas de las preguntas y observaciones que creo que me hicieron. Tomás Alva Edison fue el fundador de esta compañía a la cual orgullosamente pertenezco y represento por un buen periodo de tiempo en mi vida, y fue una persona con una visión inmensa. Simplemente venció el eterno miedo de la humanidad por la oscuridad y creó la luz eléctrica, de la cual hoy todos gozamos. Y hoy el reto de este país es muy simple: hay que enfrentarlo con competencia, con efectividad, eficacia, por ahí se usó. Yo, platicando con mis colegas ayer, hablaba de una comparación médica, ¿no? O sea, si un medicamento me sirve para el mal que tengo, entonces es eficaz. Si no me sirve, no sirve para nada. Entonces, estoy de acuerdo con que tenemos que dar un paso más acelerado a la parte de energías limpias. No nos cerremos solamente a lo renovable, es más allá, es muy limpio. No es una palabra por ahí que a mucha gente le da miedo, pero creo que algunos saben de qué estoy hablando, porque la oportunidad es ahora. Este reto nos va a tomar muchos recursos, va a tomar mucho tiempo en ser implementado,
Y si no lo hacemos los que generacionalmente estamos ahora aquí, ¿quién lo va a hacer? Si no lo hacemos nosotros, ahora que tenemos esta oportunidad histórica, quizás que se discuta abiertamente este tipo de temas sin muchos temores y con la seguridad de que se va a hacer, entonces ¿cuándo? Y si lo dejamos y lo posponemos para las generaciones futuras, a lo mejor ya no va a haber luz y regresaremos a la oscuridad. Y yo creo que eso no es justo para nadie. Mi única reflexión aquí es si se van a utilizar impuestos al carbono, hágase y utilícese en inversión limpia, futura y sustentable. Hay la tecnología, hay el entusiasmo, hagámoslo y nosotros estaremos aquí. La compañía ha estado aquí por más de 100 años y pretendemos estar junto con México por todo el tiempo que sea necesario, invirtiendo en el personal. Somos un vivo ejemplo. Mi compañero y yo, Gabriel, somos mexicanos, muy orgullosos, y creo que tenemos, igual que todos, un corazón, 2 orejas y 2 ojos, una boca, y nos expresamos. Agradezco mucho la oportunidad, solamente diciendo, si se van a aplicar impuestos, úsense sabiamente por los que estamos y por los que estaremos. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos los legisladores, muchas gracias nuevamente a nuestros invitados, que tengan muy buena